Hay mujeres que se esconden tras perfumes y poses, y hay mujeres que se revelan en el silencio de una mirada detenida. Las mujeres rusas pertenecen a esta segunda estirpe. No hablan de más, no ríen por cumplir, no intentan gustar, se muestran o se revelan como si conocieran el valor exacto de la distancia. Su belleza no es solo genética ni fruto del frío, es un arte cultivado en generaciones, donde la abuela enseña a la nieta que no basta con tener rostro, hay que saberlo habitar. Y cuando caminan, no marchan, se deslizan con esa calma que no necesita permiso, porque viene de un linaje donde las mujeres han sido reinas incluso cuando nadie las coronó. Lo que nadie te cuenta es que la seducción en Rusia empieza mucho antes del primer contacto visual. Comienza en la infancia, cuando las niñas aprenden que el amor no es un juego ni un accidente, sino una danza con reglas no escritas. Se observa a la madre preparar el té como si de un rito ancestral se tratara. Se mira a las tías pintarse los labios con cuidado, no para agradar, sino para reafirmar el espejo. Desde muy pequeñas, las mujeres rusas entienden que la feminidad no es una estrategia, es una atmósfera, una forma de estar en el mundo donde lo sutil tiene más peso que lo evidente. Nadie necesita explicarles lo que es un gesto bien calculado, porque lo heredan como otros heredan un apellido. En la cultura rusa, el amor no se improvisa. Tiene memoria, tiene símbolos, tiene esperas. Ellas no conciben el cortejo como un trámite, sino como un capítulo prolongado de una novela que vale la pena contar. Si no hay tensión, no hay magia. Y si no hay un lenguaje oculto, no hay historia. Es por eso que muchas veces el extranjero confunde su silencio con desinterés, sin notar que en ese silencio una rusa puede estar escribiéndole un poema que jamás dirá en voz alta. Ellas no tienen prisa, porque saben que lo que vale no se consigue en la primera página. El frío les enseñó a no abrirse de inmediato, pero eso no las vuelve frías. Las mujeres rusas sienten intensamente, solo que no lo regalan. Se han criado en un entorno donde la dureza es parte del paisaje emocional. La vida no ha sido fácil, ni en la historia ni en lo cotidiano. Y eso ha tallado una resistencia emocional que fascina a quien sabe leerla. Una mujer rusa no teme al dolor, teme a lo trivial. Prefiere una herida auténtica a una conversación vacía. Por eso, cuando aman, lo hacen sin reservas, pero solo cuando sienten que han sido vistas con la profundidad que exigen. Lo doméstico no es un sinónimo de sumisión para ellas. Al contrario, muchas veces es en el cuidado de los detalles donde una rusa ejerce su poder. Hay mujeres que luchan por no lavar un plato. Las rusas convierten ese plato en un símbolo de orden, de respeto, de elegancia cotidiana. En su cultura, el hogar no es un espacio menor, sino el centro de gravedad.
no porque estén destinadas a servir, sino porque saben que todo comienza por el aura de un espacio bien cuidado. Si el mundo se derrumba afuera, una rusa sabrá crear dentro una fortaleza suave, silenciosa y cálida. Ellas no se rinden al estándar occidental de la libertad entendida como distancia. Su forma de libertad se manifiesta en la capacidad de elegir a quién entregarse sin miedo. No temen a los vínculos profundos ni a los roles tradicionales cuando estos se construyen desde el respeto y la lealtad. No se sienten menos por desear un hombre fuerte, protector, que sepa liderar. Para ellas, la fuerza masculina no las oprime si viene acompañada de ternura. Saben distinguir entre dominación y presencia y admiran más al hombre que sabe escuchar que al que quiere brillar. Ser admirada no las desarma, es parte de su universo, pero saben detectar con la precisión de una bailarina clásica cuando esa admiración es genuina y cuando es un truco. Han aprendido a leer la mirada masculina como quien lee entre líneas un telegrama antiguo. No necesitan palabras para saber si alguien las desea o las contempla, y en esa diferencia se juega todo. El deseo pasajero les resulta aburrido, la contemplación las seduce, porque quien contempla espera, y quien espera se entrega con respeto. La risa de una mujer rusa no es un recurso de simpatía, es un privilegio. Cuando sonríe, lo hacen desde adentro, después de haber juzgado que estás a la altura del momento. Sus gestos no buscan agradar a cualquiera, sino conectar con quien merezca la complicidad. Y es esa selectividad lo que la vuelve tan magnética. Ella no necesita ser la más habladora ni la más accesible. Prefiere ser un misterio. Y en ese misterio, muchos hombres se pierden, porque no saben que la clave está en mirar sin urgencia y escuchar con todo el cuerpo. En las estaciones del año también cambian sus códigos. En invierno se envuelven en abrigos que protegen más que el cuerpo. Es un escudo, una declaración de distancia mientras están en la calle, porque en los interiores pueden provocar con ropa ajustada como si estuvieran en pleno julio. Pero en verano todo florece. Las mujeres rusas no temen mostrarse cuando el clima lo permite, no por exhibicionismo, sino por celebración. Cada vestido ligero, cada trenza suelta, cada sombra en los párpados es un homenaje al presente. Y quien ha vivido un verano en cualquier ciudad rusa sabe que no hay un desfile más inolvidable que el que ofrecen ellas al caminar por las calles sin mirar atrás. Lo que nadie te cuenta, y quizás nunca te dirán directamente, es que para una mujer rusa, el amor verdadero tiene un eco eterno. No importa si acaba, no importa si fue breve, lo que importa es que haya dejado huella. Ellas no aman para retener, aman para recordar. Y eso las vuelve invencibles, porque mientras el mundo acelera, ellas guardan en lo más profundo una forma de amar que no se puede copiar ni traducir, solo intuir, solo vivir, solo perderse y, si se tiene suerte, merecer.
Ese es el secreto que nunca se dice, pero que todas ellas llevan como una melodía bajo la piel. Si quieres venir a Rusia, puedes comprar un chip telefónico, pero por experiencia es mejor contratar un servicio eSIM desde tu última conexión Wi-Fi. Así tienes muchos gigas de navegación e incluso datos para llamadas y SMS.